Descubre el sagrado lugar en Israel, donde el divino plan de profecía se revelará este martes. Era el tercer año de Joacim, cuando el sol brillaba intensamente sobre Jerusalén, y la ciudad resonaba con los ecos de la celebración. David, rey de Israel, se encontraba en su palacio contemplando la grandeza que había alcanzado al unir las tribus de Israel y establecer la capital en la ciudad. Sin embargo, a pesar de la exuberancia del ambiente, en su corazón había un anhelo profundo: construir una casa para el Señor, un templo que honrara el arca del pacto, que simbolizaba la presencia divina en medio de su pueblo. David miraba las lujosas paredes de su palacio, rodeado de riquezas y poder, pero su espíritu se veía afectado al saber que el arca de la alianza residía en una tienda, un espacio humilde y temporal, un contraste que lo conmovía. Fue así que decidió buscar la dirección del profeta Natán, quien le apoyó en un inicio, afirmando: «Ve y haz todo lo que tengas en tu corazón, porque el Señor está contigo». Sin embargo, aquella misma noche, el Señor habló a Natán en sueños. En este encuentro divino, Dios reveló que no sería David quien edificara el templo, sino su hijo Salomón. Al recibir este mensaje, el corazón de David se apretó. ¿Cómo podría aceptar que su sueño de construir una morada para Yahvé no se cumpliría bajo su reinado? Ante la tristeza y la confusión, David se sumió en una profunda reflexión. En su búsqueda de entendimiento, David se adentró en un diálogo con el Creador. «Señor, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué mi corazón anhela lo que no puedo tener?» En medio de la aflicción, una sabiduría superior llenó su ser. No era el tiempo de edificar, pero su compromiso con el propósito divino debía persistir. Así, comenzó a reunir materiales preciosos y planos para el templo, trabajando con fervor y dedicación para que el sueño de Dios a través de su Hijo se hiciera realidad. Mientras avanzaba en esta tarea, la atmósfera en Jerusalén se tornaba expectante. Las tribus aguardaban la manifestación de la promesa divina, un templo donde no solo se encontrarían con Jehová, sino que también verían cumplirse las visiones de redención. David también dedicaba tiempo a preparar a Salomón, enseñándole a seguir los caminos del Señor y a valorar la importancia de aquel llamado sagrado. Amado lector, antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. David, inmerso en sus pensamientos, comenzó a sentir el peso del propósito divino, un plan que se extendía más allá de su propia vida. Él sabía que su propia obra sería la base para algo aún mayor, algo que sería revelado en la historia del pueblo de Israel. ¿Podrá David cumplir su compromiso, aun sabiendo que su sueño se distancia? La incertidumbre danzaba en su corazón mientras seguía sus pasos, esperando ver cómo las promesas de Dios se desplegarían en el tiempo divino. El misterio de la voluntad de Yahvé resonaba en cada rincón de su alma, dejando entrever que la historia aún no había culminado, sino que apenas comenzaba. En el amanecer de un nuevo día en Jerusalén, David se levantó con el corazón encendido por la promesa del templo. Aunque sabía que no sería él quien lo edificara, la visión del lugar sagrado se esculpía en su mente. Con el apoyo de todos sus consejeros, se dispuso a llevar a cabo una tarea monumental: preparar los recursos necesarios
para el templo de Dios. Que se prepare la madera del Líbano y que se añadan los metales más preciosos, ordenó el rey, mientras su mirada se elevaba hacia las montañas que rodeaban la ciudad. La tierra misma parecía resonar con la grandeza del plan divino, y David ofreció su corazón en sacrificio, dispuesto a entregar lo mejor para el Señor. Los días pasaron, y la actividad en torno al palacio aumentaba. Artífices y artesanos llegaban de todos los rincones del pueblo. Traían consigo habilidades y destrezas, listas para colaborar en la fabricación del templo. Mientras tanto, David tomaba cada oportunidad para instruir a su hijo Salomón. Recuerda, hijo, que la sabiduría y el temor del Señor son la base de toda construcción. Sin la obediencia a su palabra, nuestras obras carecen de vida. Un día, mientras en el palacio se escuchaba el murmullo de los preparativos, un susurro extraño atravesó el aire. Natán, el profeta, se presentó con un semblante serio. Rey David, he venido a ti por la palabra del Señor. David lo miró atentamente, sintiendo el peso de la revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué ha mandado el Señor, profeta?, preguntó el rey con el corazón latiendo con expectativa. Natán, alzando su mano en señal de reverencia, habló con gravitas. Dios ha preparado un pacto contigo, diciéndote que tu linaje reinará para siempre sobre Israel. Mas el templo que edificarás será más que un edificio, será un testimonio de su presencia, y a través de él las generaciones conocerán su grandeza. El rey tragó saliva, un estremecimiento lo recorrió. Sabía que la promesa del Señor no solo afirmaba su fidelidad, sino que también refrendaba un destino que trascendería más allá de su vida. Sin embargo, una pregunta fulguraba en su interior. ¿Qué significa esto para mi hijo? En la penumbra de la noche, mientras el palacio dormitaba, David se dirigió a su habitación. Allí, él cayó de rodillas ante el altar de bronce, donde ardía el fuego de su devoción. Al elevar su voz al cielo, clamó, «Oh Jehová, ¿cómo podrá mi hijo tomar este manto tan pesado? Hazlo valeroso, Señor, y que tu declaración se cumpla». Al amanecer, sorprendentes noticias llegaron al rey. Gente de los confines de Israel venía en busca de audiencia con David, anhelando escuchar las promesas de Dios y participar en la construcción que se avecinaba. La ciudad, llena de tribus, comenzaba a vibrar con el espíritu del Altísimo. David, al ver la multitud y la luz que brillaba en sus ojos, comprendió que la obra que comenzaba no era solo una construcción física, sino una edificación de fe y de adoración que resonaría de generación en generación. Y así, un clamor de esperanza se desató. El templo será el lugar donde nuestro pueblo encontrará a Dios. Sin embargo, entre la multitud que celebraba la visión, había voces de incertidumbre. Algunos temían por la búsqueda de la gloria del hombre en lugar de la gloria de Dios mismo. Ante este dilema, David se sintió inquieto. ¿Estaba el pueblo preparado para el llamado divino, o caerían en la idolatría que había ensombrecido a sus antepasados? El rey sabía que la respuesta se hallaba en clamar a Jehová por sabiduría, donde la vida de un nuevo legado se incubaba bajo la sombra del Altísimo. Y mientras la visión del templo comenzaba a tomar forma, un eco profundo resonaba en el corazón de David. ¿Qué mangada de pruebas se atravesará en el camino de Salomón? Pero ¿cómo se revelará el propósito de Dios a través de la historia de nuestro pueblo? Los misterios del Creador se tejían en la historia de Israel, revelando que este era solo el comienzo de un plan que desafiaba el tiempo y la eternidad. Amado lector, prepara tu corazón, pues los días de cumplimiento se acercan, y en la próxima revelación se desvelará el poder de lo prometido. La gloria de Dios se manifestará. David se despertó en su lecho, con el corazón aún palpitante por las promesas que Natán había entregado la noche anterior. El amanecer,
claro y resplandeciente, invitaba a la reflexión y a la acción. Se levantó y miró hacia las colinas que rodeaban Jerusalén, sintiendo el inmenso peso y la magnificencia del propósito que se había establecido sobre su vida y su linaje. El pueblo, al igual que él, se preparaba para una obra que cambiaría la historia de Israel. Con el espíritu enardecido, David descendió al patio del palacio. Allí, artesanos trabajaban con fervor, tallando la madera y moldeando metales preciosos, mientras otros organizaban el transporte de las piedras que servirían para la construcción del templo. Era un bullicio de creación, de vida y de devoción. «Vengan todos ustedes», exclamó David, elevando su voz por encima del ruido. «Esta no es solo una obra de hombres, sino un acto de obediencia a nuestro Dios. Que cada golpe de martillo resuene en el cielo como una oración, y cada piedra se asiente en su nombre». Tomó su lugar en medio de la labor, trabajando codo a codo con los hombres y mujeres que asistían al llamado del rey. Era un espectáculo conmovedor. Sin embargo, en lo profundo de su ser había una inquietud. Se preguntaba cómo podría asegurarse de que el corazón de su pueblo permaneciera dirigido hacia el Señor en lugar de desviarse en la búsqueda de gloria personal. Consciente de los peligros que acechaban, el rey se volvió hacia el altar del palacio y planteó su súplica. «Oh Jehová, dirige a este pueblo para que nunca olvide a quién sirven. Que no edifiquen solo un templo de piedra, sino un hogar para tu presencia entre nosotros». A medida que las obras continuaban, David envió mensajeros a través de todo Israel, llamando a las tribus para que se unieran a la causa. «Vengan todos ustedes para que recojamos lo mejor de cada uno en honor al Señor. Construyamos un templo digno de su gloria». Las noticias se propagaron con rapidez y los corazones de hombres y mujeres de todas partes se sintieron inspirados, ansiosos por contribuir a la obra de Dios. Sin embargo, la paz del momento se vio interrumpida por una nueva aparición. Apareció un mensajero por el camino, su rostro pálido y los ojos inquietos. «Rey David, el enemigo se mueve. Los filisteos han tomado las armas y están reunidos en las fronteras. Están listos para la guerra». El rey sintió un escalofrío recorrerlo. Mientras su nación se preparaba para elevar un templo, el enemigo buscaba sembrar discordia y temor. Con sagacidad, David entendió que este era no solo un desafío militar, sino una prueba de la lealtad del pueblo hacia Dios. Convocada a los líderes de las tribus y llamada a ayuno y oración, ordenó, consciente de que las batallas se ganan tanto en el campo como en el corazón. La nación se unió en clamor y súplica al Altísimo. Durante días, la voz de Israel resonaba en la tierra, pidiendo su favor y protección. David, en su lugar de autoridad, sabía que el templo también sería un lugar de refugio y defensa espiritual. Mientras el sol comenzaba a ponerse, David se sentó en su aposento, reflexionando sobre los relatos de los antiguos. Aquel lugar sagrado que surgiría había sido predicho por los profetas, pero la forma en que se manifestaría se tejía en el telar del tiempo, como un misterio divino que aún no se había revelado completamente. ¿Qué más se prepara para nosotros, Dios mío? ¿Qué significado tendrá todo esto para las generaciones venideras?, murmuró. Afuera, el pueblo clamaba y en ese momento preciso, la voz del Señor resonó en su corazón. «Yo he oído tu clamor y he designado este lugar como un centro de mi gloria, mas aún más grande es el pacto que tengo para el tiempo por venir». La anticipación se hacía palpable entre los corazones que esperaban. David sintió que, aunque el templo era su destino, había algo más en el plan soberano de Dios, algo que resonaría eternamente. «Descubriremos la plenitud de tu gracia, Señor. Oh Jehová, adelante decidme». Así, mientras el clamor continuaba,
se dibujaba en el horizonte una revelación aún más asombrosa. Un eco distante de un pacto futuro aguardaba ser revelado, uno que cambiaría no solo la historia de Israel, sino el destino de toda la humanidad. La obra de Dios en el templo era solo un capítulo en el gran relato divino que estaba por desplegarse. Que los corazones se preparen, pues la gloria manifestada podría ser más de lo que jamás habían imaginado. El clamor del pueblo llenaba el aire, un eco de devoción que ascendía hacia el cielo. David contempló la escena desde su aposento, los rostros iluminados por la expectativa, la fe como un fuego que ardía en sus corazones. Pero, a pesar de la energía colectiva y la esperanza que impregnaba el ambiente, una sombra persistente se posaba sobre su espíritu. Las wurden del mensajero aún resonaban en su mente. Los filisteos han tomado las armas. David sabía que los tiempos venideros estarían marcados por la necesidad de unificación y fortaleza espiritual. «Oh Jehová», imploró con fervor, «fortalece a tu pueblo para que en la adversidad no titubee, sino que recuerde que nuestra victoria proviene de ti». En su oración vio el contraste entre la amenaza inminente y el anhelo de un templo que sería un refugio para la nación. Esa noche, mientras el campamento de los obreros apenas comenzaba a descansar, David se retiró a solas, un lugar de reflexión íntima, y comenzó a escribir sus pensamientos. Con cada trazo de su pluma, las palabras fluyeron como un rayo de luz en la oscuridad. ¿Quién soy yo, oh Señor, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Recordó las promesas que habían sido dadas a Abraham, Isaac y Jacob, y se preguntó cómo todo esto se alinearía con el futuro del pueblo. Mientras escribía, una imagen se formó en su mente. El templo, no solo como un lugar físico de adoración, sino como un símbolo eterno de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando este templo sea levantado, que sea un faro de esperanza para las naciones, escribió. En ese momento, la revelación de que su edificio sería un lugar de paz, no solo para Israel, sino un lugar donde los gentiles podrían buscar al Señor, brilló en su comprensión. Como las estrellas comenzaban a encender el cielo nocturno, la angustia en el corazón de David se tornó en determinación. «Convocad a todos los guerreros», ordenó en voz baja a aquellos que vigilaban a su alrededor. «Que el pueblo se prepare, pues los filisteos no solo atacan para destruir, sino para desgastar nuestra fe. Responderemos no solo con espadas, sino con la fuerza de nuestra oración y unidad». Así se hizo. Los hombres y mujeres que habían sido convocados para la obra del templo también se unieron para protegerlo. Las alabanzas a Dios comenzaron a resonar en el campamento como un estandarte que se levantaba frente al enemigo. Con cada palabra cantada, los corazones se llenaban de coraje, y David, al escuchar la melodía, supo que comenzaba a cultivarse una resistencia espiritual que iba más allá de la guerra física. Al amanecer, el rey David se apresuró a reunirse con sus generales. Desde lo alto de una colina miró hacia el horizonte donde el ejército filisteo se agrupaba como un enjambre oscuro. Con firmeza habló. «Que no caiga el miedo sobre ustedes, porque nuestro Dios es el que va delante de nosotros. Él peleará por su pueblo, y este templo será testigo de su grandeza». Mientras tanto, en el cielo, una voz resonaba murmullando a los profetas y a aquellos que podían escuchar. «Yo levantaré un templo en medio de ustedes, y cuando clamen a mí, yo estaré presente. No solo será un lugar de sacrificios, sino un hogar donde mi presencia habitará y mi propósito se revelará». A través de los siglos, el eco de aquellas promesas resonaría, y cada bloque que se erguía era un paso hacia la culminación del plan eterno de Dios. La batalla que estaba por librarse sería un preludio de lo que estaba destinado a suceder.
Las guerras del mundo serían la tela de fondo en el vasto lienzo de la redención. David sintió que un nuevo ciclo de revelación estaba sobre él, y que lo que venía sería un punto de quiebre para toda la humanidad. Grave en mi corazón lo que debes, oh Señor, oró. Prepara mis ojos para ver la plenitud de tu obra. Mientras el sol comenzaba a elevarse, llenando Jerusalén de luz, también comenzaba a levantarse la perspectiva de un futuro más grande. David sabía que no solo se estaban construyendo muros de piedra, sino que se estaban cimentando las bases de una esperanza gloriosa que solo Dios podría traer. Fue este entendimiento el que lo prepararía para el encuentro que sellaría no solo el destino de una nación, sino el de toda la creación. La sombra de lo que estaba por venir se posaba sobre Jerusalén. La pregunta se hacía latente en el corazón de cada israelita. ¿Qué más grande revelación se desplegará a través de este templo que vamos a construir? Una revelación que palpitaba en el aire, aguardando ser manifestada. El sol brillaba con fuerza sobre Jerusalén, impartiendo una cálida luz que tocaba las piedras del templo en construcción, mientras las voces del pueblo se elevaban en alabanza y oración. David, sintiendo el peso de la inminente confrontación y la expectativa de la edificación del templo, buscaba la dirección del Altísimo. Cada día, el número de trabajadores crecía, pero también lo hacía el sonido de las trompetas filisteas que resonaban en la lejanía, sembrando temor en el corazón de muchos. «Escuchad, oh Israel», convocó David, su voz firme y resonante. «Hoy no solo lucharemos contra carne y sangre, sino contra las fuerzas que buscan desanimar nuestra fe». Se encontró rodeado por jóvenes valientes y ancianos sabios, todos con corazones decididos a pelear por su patria y por el sagrado propósito de Dios. La revelación de nuestro futuro está latente en este llamado. El camino hacia la gloria será por medio de la unión y la fe inquebrantable, añadió, con su mirada fija en el horizonte ondeante. Mientras el rey hablaba, un susurro lo llenó de asombro. Era el eco de la voz del profeta Natán. «David, el eterno propósito del Señor se está manifestando en medio de ti. No solo es este un templo de piedra, sino el principio de un pacto de redención que tocará a las generaciones por venir». Las palabras del profeta enriquecieron su espíritu y le infundieron un nuevo sentido de urgencia. El futuro del pueblo de Israel pendía en equilibrio, y él era el intermediario de esta promesa divina. Con cada ladrillo que se colocaba, David veía el cumplimiento de su anhelo. La obra no era solo material, sino espiritual y profética. Con el tiempo, el lugar donde el templo se erguiría se convertiría en un símbolo de esperanza y restauración. Mientras el pueblo avanzaba, David en secreto llamaba a los sacerdotes, buscando la dirección de Dios sobre el sacrificio que debían ofrecer antes de la batalla. «Hay un altar preparado», murmuraron los sacerdotes, convocando al pueblo a un momento de consagración. «Juntos ofreceremos un holocausto al Señor, para que Él descienda sobre nosotros y nos dé la sabiduría para enfrentar el desafío que se avecina». La multitud, guiada por el deseo ferviente de victoria, se reunió alrededor del altar, clamando a Dios con corazones sinceros y voces unidas. Los sonidos de alabanzas se entrelazaban con el olor del sacrificio, invitando la presencia divina a rodear la obra y fortalecer al pueblo. En el corazón de David, el fuego de la revelación ardía intensamente. Las visiones que había tenido en la noche anterior, donde el templo se alzaba con fragor en el futuro, se comenzaban a entrelazar con su propia realidad. «Oh Jehová, mándame», suplicó, «como tú lo has prometido a nuestros padres, sepa que no solo ante los hombres luchamos, sino que esto es una contienda espiritual». En ese momento,
Mientras los rostros del pueblo brillaban bajo la luz, el cielo pareció abrirse ligeramente y un rayo de luz brilló sobre el altar donde se ofrecía el sacrificio. Era como si el propio Dios estuviese observando, esperando la respuesta de su pueblo. Y así sucedió. En un instante crucial, una presencia palpable se hizo sentir entre ellos. David, sintiendo esa sagrada cercanía, comprendió que lo que estaba por suceder no solo definiría a Israel, sino que sería un eco por siglos. Justo en ese poderoso momento, una sombra oscura se abalanzó sobre el pueblo, un poder maligno que amenazaba con la oscuridad, el mismo que había dirigido a los filisteos a levantarse contra ellos. «Prepárense, porque lo que viene es tanto de guerra como de fe», advirtió David. En su voz resonaba la resonancia de la propia voz de Dios. «La batalla será dura, pero recuerda, Él está con nosotros. Clama y Él responderá». Mientras el pueblo se preparaba, la atmósfera estaba cargada de expectación. En el fondo de Eber y corazón latía la pregunta: ¿cuál sería el desenlace de esta guerra y qué significaría para el pueblo la victoria o la derrota? Y en el silencio que siguió, la respuesta divina se cernía, aguardando su momento para ser revelada. El tiempo del cumplimiento estaba tan cerca y las palabras resonaban. ¿Serán mis planes cumplidos en este templo o será un lugar de ruina? La fe del pueblo ahora era más que un clamor. Era una línea entre lo celestial y lo terrenal, donde el eterno propósito de Dios aguardaba su manifestación. Mientras el sacrificio ardía suavemente en el altar, las oraciones del pueblo se alzaban como incienso, penetrando el cielo con un clamor unificado. David, sintiendo una mezcla de fervor y temor, buscaba la guía de Dios con el corazón desbordante. En su mente resonaban las promesas que había recibido, los pactos que Dios hizo con sus antepasados y la misión que se cernía sobre su vida. «Señor, ¿qué haremos cuando los filisteos lleguen? ¿Cómo defenderemos el propósito que me has encomendado?», murmuró mientras una carga de responsabilidad lo abrazaba. En ese mismo momento, mientras los sacerdotes levantaban sus manos al cielo en intercesión, una brisa suave recorrió el lugar y la atmósfera se volvió aún más intensa. «Levanta tu mirada al alto», resonó una voz entre las sombras. Era Natán, el profeta, quien se acercó a David, su rostro iluminado por un brillo que parecía atravesar la oscuridad. «El Altísimo ha oído tu clamor. Él ha dispuesto un camino, y en la adversidad su gloria se manifestará». Las palabras del profeta llevaron un nuevo aliento al rey. David se volvió hacia Natán, su corazón latiendo con fuerza. «¿Qué es lo que el Señor ha de mostrarme? Al final de esta batalla, no solo serán capaces de ver la victoria sobre los filisteos, sino que tendrá lugar una revelación mayor», explicó Natán, sus ojos llenos de certeza. «Este templo, que es parte de la misión divina, será un lugar donde la presencia del Señor habitará, pero su propósito se extenderá más allá de su construcción. Escucha, el pacto que Dios estableció con tu linaje está en juego, y su propósito abarca no solo a Israel, sino a todas las naciones». En ese instante, un estremecimiento recorrió la multitud. El pueblo sentía la gravedad del momento, como si la esencia divina se manifestara en su medio. Murmullos de asombro se propagaron entre ellos mientras se aferraban a las palabras de Natán, sintiendo la urgencia del tiempo. Los filisteos no solo eran adversarios físicos, eran instrumentos del miedo y la duda que buscaban disminuir la fe de Israel. David lo sabía, y en su corazón se guardaba un resplandor de certeza. «Si nuestro Dios está con nosotros, ningún poder maligno podrá prevalecer», declaró, su voz levantándose entre los murmullos. La preparación para la batalla comenzó a ser a la vez práctica y espiritual.
Los hombres afilaron sus espadas y tomaron sus lanzas, mientras que las mujeres y los niños se reunían en oración ferviente para clamar al Dios de Israel. Cada uno sentía una llamada, como soldados no solo de carne y sangre, sino de un propósito mayor. Todos eran conscientes de que lo que estaba en juego era la historia de su nación. Ese día levantaron estandartes, y un sentimiento de unidad los envolvió como nunca antes. «No teman», continuó David, «nuestro Dios no los desamparará, y a través de esta contienda su gran nombre será glorificado». Y así, como un eco en el vacío que los rodeaba, el sonido de sus voces se unió, resonando con un fervor que elevaba la expectativa a nuevas alturas. Mientras el sol empezaba a descender, tiñendo el cielo con colores de fuego, un temor reverencial se hizo presente. La proximidad de la batalla era inminente, y con ella la posibilidad de una victoria que traería una revelación aún mayor. Cuando la noche cayó sobre Jerusalén y las primeras estrellas comenzaron a brillar en el cielo, una inquietante realidad se deslizó entre el pueblo. David preparaba su corazón para lo que había de venir, alzando una última mirada hacia el altar y clamando: «Señor, revelarás tu plan en esta oscura noche». Mientras tanto, en el lejano campo de batalla, un mensaje de Dios estaba en camino, listo para desatarse en la tierra. ¿Qué es lo que Él tiene preparado para su pueblo en este tiempo de desafío? El tiempo de la revelación se acercaba, y la promesa de Dios empezaba a bordear un destino que cruzaría generaciones. ¿Sería este el comienzo de la redención que traería luz a todas las naciones, o una prueba que probaría la fidelidad de su pueblo? La inquietud en el aire crecía. El pueblo estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría su historia, y el cielo guardaba un secreto que solo el tiempo podría revelar. El silencio en Jerusalén era profundo, interrumpido solo por el susurro del viento que atravesaba las calles vacías. La noche había caído y la tensión flotaba en el aire. David, intensamente en su interior, mantenía la mirada fija en el altar, donde el humo del sacrificio se alzaba como la súplica del pueblo. Con cada inhalación absorbía el fragor de la expectativa. Natán, quien había permanecido a su lado, sintió la presión del momento sagrado. «Rey», dijo en voz baja, «mientras el pueblo se prepara para la batalla, recuerda que su fuerza no reside en las espadas o en las lanzas, sino en el poder del Dios Altísimo». El profeta sabía que era crítico que David comprendiera el peso de las palabras que llevaba consigo. David asintió, los recuerdos de batallas pasadas recorriendo su mente, recuerdos de cómo había vencido a Goliat con solo una honda y 5 piedras, porque confiaba en que el Señor estaba a su lado. «Señor de los ejércitos», clamó, «guía nuestras manos en la contienda y muéstranos tu salvación esta noche». Mientras el rey fervientemente oraba, un resplandor etéreo comenzó a envolver el altar. Las formas titilantes de la luz danzaban, provocando que aquellos que se hallaban cerca se acercaran en reverencia. Los sacerdotes miraban con asombro al fenómeno divino, y una voz resonó en el silencio espiritual: «Tu fe ha agradado al Señor. Su plan se desdoblará esta noche». Sobre el horizonte, las sombras de las tropas filisteas comenzaron a dibujarse, avanzando con la confianza que siempre habían tenido en la guerra. Eran un torrente de furia y desafío, pero David recordó las palabras de Natán. A medida que las voces de su pueblo se alzaban en oración, un pacto sagrado se activó, resonando en el cielo. «Preparémonos para la batalla», ordenó David, con una determinación que surgía del fondo de su ser. «Lucharemos, no por nuestra propia gloria, sino para cumplir el propósito de Dios sobre nuestra nación. La victoria que buscamos no es solo por nosotros, sino por la promesa que hemos recibido».
Los hombres con armas listas se unieron a los que oraban, creándose una atmósfera de fe y expectativa. Mientras el alba comenzaba a asomarse, oliendo a la tierra preparada para la guerra, David podía sentir el ritmo de los corazones de su pueblo, palpitando en un acorde divino. No solo venceremos a nuestros enemigos, sino que seremos testigos de la gloria de Dios manifestándose entre nosotros. Con un rugido ferviente, los israelitas se lanzaron a la batalla, el sonido de sus pasos resonando como un eco de la promesa milenaria. «Recuerda sus promesas, Señor», exclamó David, sintiendo su voz elevarse por encima del estruendo de la guerra. «Recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob, haz que esta noche sea el cumplimiento de lo que les prometiste». De repente, una niebla que parecía divina envolvió el campo, y los filisteos, sorprendidos, vacilaron en su avance. La confusión se apoderó de ellos y un grito resonó entre sus filas, transformando la batalla en un caos. Era el momento que David había esperado, la intervención directa de Dios en favor de su pueblo. La niebla, como un manto protector, se alzaba justo en el tiempo de la desesperación. En el corazón de la batalla, Natán vio la señal que había estado buscando. El poder del Señor se manifestaba de manera tangible. La victoria del Altísimo ya ha sido decretada. En su espíritu sabía que un nuevo capítulo en la historia de Israel era inminente, y todo se ataba al cumplimiento del pacto eterno de Dios. Mientras la victoria se acercaba, David se detuvo por un momento para mirar hacia el cielo estrellado. «Señor, ¿me revelas los secretos de tu plan?», preguntó con anhelo. La respuesta se filtró en su alma, como un eco de promesas guardadas. «La redención que he preparado no solo es para Israel, sino para todas las naciones. La casa que edificarás será un símbolo de esperanza y reconciliación». Y en ese instante, el verdadero milagro comenzó a gestarse, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón del rey y del pueblo. La revelación venía, y el cielo guardaba aún más secretos de divino amor. ¿Qué transformación traerá esta noche y cómo impactará el destino de toda la humanidad? Mientras la batalla continuaba, el horizonte de una nueva era brillaba con remota luz, llenando las almas con un anhelo profundo, como quien intuye que el acto divino está muy cerca de conceder amor y redención en la tierra. El caos en el campo de batalla comenzó a tomar forma. Los gritos de los filisteos se mezclaban con los de los israelitas, creando un clamor ensordecedor. Las sombras de la niebla seguían envolviendo a ambos ejércitos, pero era el pueblo de Israel quien encontraba fortaleza en su incertidumbre. Cada soldado sentía un ardor en su pecho, una llama del poder del Altísimo, como la de Moisés frente a la zarza ardiente. David, en medio del tumulto, se sentó de rodillas, dejando que la angustia del pueblo lo llenara, pero sin permitir que la desesperación lo abatiera. Inclinó la cabeza y comenzó a clamar al Señor. «La batalla es tuya, Señor. Deja que nuestra voz glorifique tu nombre en cada victoria». Su fe resonaba más allá de su propia existencia. Era un líder guiando a un pueblo que clamaba por liberación. Mientras tanto, Natán, viendo la confusión entre las filas enemigas, sintió la urgencia de pronunciar las palabras que había recibido de Dios. «Escuchad, oh pueblo de Israel», exclamó con voz profunda. «El Dios de nuestros padres ha oído vuestro clamor, y hoy, este día, transformará nuestras lágrimas en gozo. La victoria está en el horizonte, porque el Señor peleará nuestras batallas». Los soldados levantaron sus espadas al escuchar la voz del profeta, llenándose de renovada valentía. Los filisteos, desorientados por la niebla y la determinación del pueblo de Israel, comenzaron a retroceder. Su confianza se desmoronaba como un castillo de cartas. Fue entonces que un estruendo celestial retumbó sobre ellos y sobre el campo, como un trueno preñado de gloria.
Las fuerzas divinas habían descendido en un aluvión de poder. David, sintiendo el temblor en la tierra, levantó su espada hacia el cielo. El resplandor de la luz divina se filtraba aún más intensamente. Los israelitas, llenos de fervor, comenzaron a avanzar, gritando el nombre del Señor. «Jehová es nuestro refugio y fortaleza», clamó uno de los soldados, y la multitud repitió con fervor, reforzando la identidad de su llama espiritual. A distancia, los filisteos, en su confusión, se enfrentaron entre sí, temerosos y desconcertados. No sabían que la victoria no solo dependía de armas o número, sino de la unción que sus enemigos llevaban en su corazón. «Habrá un derramamiento de justicia esta noche», profetizó Natán, «porque el rostro de Dios se ha vuelto a nuestro favor». David, viendo cómo la niebla se disipaba lentamente, se dio cuenta que el momento culminante había llegado. «Es hora de erigir un altar a nuestro Dios en este lugar», afirmó con determinación. «Que todos sepan que fue Él quien nos dio la victoria». Y así, al final del día, cuando la batalla concluyó, los ecos de su victoria resonaron en cada rincón de Israel. En la quietud posterior al estruendo, con el campo apenas iluminado por el sol poniente, David se dirigió a su pueblo. «Hoy hemos visto la mano de Dios, y por lo que se nos ha revelado, que pronto será conocido aún más allá de nuestras fronteras». Miren nuevamente hacia el cielo, cerrando los ojos en profunda oración. «Señor, ¿qué más debes mostrarnos? ¿Cuál es el propósito oculto en estos eventos?». Las últimas palabras de David se disolvieron en el aire, y un silencio reverente cayó sobre la multitud. De la eternidad, un susurro vino a su corazón, el eco de un misterio aún por revelarse. «Descubre el lugar que he preparado, donde mi gloria y mi redención se manifestarán para todas las naciones. Uniremos a los hombres en mi amor divino». Días empezarían a contar la historia de aquella victoria, pero el verdadero clamor del cielo estaba por llegar. El llamado a edificar no solo un templo, sino un destino divino, resonaba en el alma de David. ¿Qué significará esto para mí? ¿Y cuáles son las tierras que espera que mi pueblo dote de bendición? Reflexionó contemplando el horizonte, sabiendo que lo que debía venir sería como un río que fluiría no solo hacia Israel, sino hacia todos los rincones del mundo. Así, el verdadero viaje de la fe y del cumplimiento divino iba a comenzar, revelando aún más de su plan soberano. David se levantó del suelo, su espíritu fuego en el estremecimiento de la victoria. Sus ojos observaban al pueblo de Israel, cuyas almas ahora brillaban con esperanza renovada. En sus corazones sentían que el eco de la gloria de Dios aún resonaba, un eco que prometía más que la simple liberación del yugo filisteo. Mientras el sol caía en el horizonte, el rey se abrigó en el calor del pueblo, caminando entre ellos y compartiendo palabras de ánimo. Que la victoria de hoy sea un testimonio perdurable del poder de nuestro Dios. Recordad que no hemos sido guiados hacia el combate por nuestra fuerza, sino por la mano poderosa del Altísimo. Las palabras traspasaban el aire, llenas de una autoridad divina que atraía a los corazones hacia el propósito celestial. En ese momento, Natán se acercó a David, su voz cargada de solemnidad. «Rey, el Señor me ha revelado algo más que los eventos de hoy. Escucha con atención lo que Él quiere que sepas». Los soldados, intrigados, se agruparon, formando un círculo alrededor de David y Natán, vibrantes de expectativa. «El lugar que has de construir, el lugar donde su gloria se manifestará», comenzó Natán, «será en la montaña que ves al oeste de nosotros. Allí, en ese monte, el Señor derramará su redención sobre su pueblo, y será conocido entre las naciones». Las palabras del profeta retumbaban en las almas de quienes escuchaban, desatando una mezcla de temor y admiración.
David preguntó con humildad: ¿qué deberíamos hacer exactamente, Natán? ¿Cómo debemos preparar el camino para la manifestación de su gloria? Limpiaremos la tierra, estableceremos un altar de sacrificio y buscaremos la dirección del Señor en cada paso, respondió Natán con entusiasmo. No solo se construirá un templo, sino que será una morada de paz y unión donde las generaciones venideras sepan que el Dios de Israel está con ellos. La voz del pueblo se alzó en un clamor de júbilo. Amén, amén. Resonaron los fervientes gritos, emociones de alegría despertadas por la promesa de una nueva era. Pero en la mente de David un peso caía. La responsabilidad de cumplir con el mandado se sentía abrumadora, y una pregunta seguía asediando su mente. Señor, ¿seré yo digno de construir este templo para ti? Mientras las estrellas comenzaron a brillar en el firmamento, el rey se adentró en sus pensamientos, buscando la guía divina. En su soledad, una vez más, se arrodilló, buscando el rostro de Dios. Padre celestial, dame claridad, muéstrame el camino que debo seguir. ¿Qué más quieres revelar en este tiempo? Las respuestas que buscaba no llegaron de inmediato, pero en el silencio, el viento susurró su nombre con un eco palpable. Fue entonces que escuchó a través de la brisa la voz del Señor, suave pero firme, pronunciando el mensaje de un pacto. He establecido un nieto de paz y restauración no solo para ti, sino para todas las naciones que vendrán. Prepárate, pues este tiempo es solo el inicio de un plan que solo comienza a descubrirse. David se levantó de su arrodillada, su corazón palpitante con una mezcla de reverencia y fervor. En su interior ardía la convicción de un llamado profundo, el descubrimiento del sagrado lugar en la tierra prometida, donde toda humanidad podría encontrar un refugio en la gracia de Dios. El murmullo del pueblo se dispersó en la tranquilidad de la noche, dejando un rastro de anticipación en el aire. Pronto el mundo sabrá de mi gloria, y mis caminos serán conocidos entre los hombres. Resonó en el corazón de David, lleno de firmeza. La revelación del propósito divino estaba por florecer, y el camino hacia la edificación de lo que debía venir requería una fe que sólo comenzaba a brotar. Así, mientras el silencio de la noche envolvía al campamento, un nuevo golpe de la historia comenzaba a tejerse bajo la mirada de Dios. La entrega de un legado sagrado, un destino redentor, aguardaba por ser totalmente revelado, recordando a todos que la gloria del Señor se manifestaría y atraería a toda humanidad hacia su luz. El alba despuntaba sobre Jerusalén, bañando la ciudad en una luz dorada. David, despertando con renovada determinación, sintió el peso de la responsabilidad del pacto divino que tenía frente a él. Este día es esencial, reflexionó mientras se preparaba para salir, sabiendo que cada paso que daba marcaría la historia de su pueblo. Se acercó a la ventana de su palacio y miró hacia la montaña, el lugar designado por el Señor para levantar el templo. En su interior, una mezcla de emoción y reverencia crecía, vibrando en sintonía con la voz de Dios que aún resonaba en su corazón. David hizo un llamado por todos los líderes tribales, convenciéndolos de que llega el momento no solo de construir un lugar para Dios, sino de establecer un símbolo eterno de esperanza y de adoración. No solo edifiquemos un templo, levantemos un testimonio de la fidelidad del Altísimo hacia su pueblo, exhortó, mientras los rostros de los ancianos se iluminaban con la palabra de aliento. Ustedes han visto la mano de Dios en nuestra victoria sobre los filisteos, un testimonio de su intervención en medio de nosotros, continuó. Ahora vamos a consagrar este lugar en honor a Él, que nuestros corazones se unan en esta tarea sagrada.
Mientras hablaba, el viento parecía alzar sus palabras, llevándolas como un eco de fe por la tierra, y el pueblo, decidido, se preparó para iniciar la monumental obra. Con arte y devoción, los trabajadores se unieron, trayendo consigo madera del Líbano y metales preciosos. Cada uno, desde el más anciano hasta el más joven, sentía el peso de estar participando en algo sagrado, un acto que trascendía su propia existencia. Las herramientas sonaban en un coro de obediencia, y las alabanzas se elevaban por encima de la azotea del templo en construcción. A medida que avanzaba la jornada, Natán se acercó a David. Con una mirada seria le dijo: «Rey, el Señor ha puesto en mi corazón un mensaje. Mientras construimos, debemos recordar que este templo no solo será nuestro refugio, sino que también será un faro para todas las naciones desplazadas». Las palabras del profeta impregnaron el ambiente de un sentido aún mayor del propósito divino que se estaba preparando. ¿Cómo podemos ser un faro enfocado en ti y no desviarnos del orgullo o egoísmo?, preguntó David, sintiendo que la enseñanza era crítica en aquel momento. Natán, sonriendo, contestó: «La autoridad y la gloria pertenecen a Dios. No olviden que la intención de construir este templo es honrar su presencia, y así toda la nación será testigo de su grandeza». Con el paso de los días, la construcción avanzó a pasos agigantados, mientras la atmósfera de anticipación en Jerusalén se tornaba eléctrica. Sin embargo, la paz que reinaba se vio de repente sacudida por rumores confusos. Pueblos vecinos comenzaban a atisbar movimientos de tropas, lo que aumentaba el temor de un ataque inminente. La preocupación en el corazón de David crecía. ¿Es este un ataque del enemigo o una prueba de nuestra fe?, se preguntaba, buscando en la comunicación divina. Al caer la noche, David se reunió con sus consejeros y líderes. «Debemos buscar la dirección del Señor antes de actuar», instó. «No podemos permitir que el temor impida la obra que Dios ha comenzado entre nosotros». La consagración del lugar y su propósito se mantenía en el centro de sus corazones. Mientras aquella noche cerraba su velo, clamaron unidos al Señor, intercediendo por su guía y protección. David, sintiendo el peso de la oración, se fue a su habitación para buscar la paz de Dios en soledad. Allí se arrodilló, elevando su súplica: «Dios de mis antepasados, ¿cuál es la lección que deseas enseñarnos en este tiempo de incertidumbre? ¿Cómo podemos avanzar con confianza en medio de la adversidad?». En ese momento, un silencio profundo se apoderó de él, como si la respuesta estuviera al borde de la manifestación. La respuesta llegó sutilmente a su corazón: «La victoria no depende de tus fuerzas, sino de mi presencia en medio de ustedes. Prepararé el camino en medio de la batalla, y este templo será testigo de mi gloria». Al amanecer, un nuevo aliento soplaba sobre Jerusalén. Los hombres y mujeres, con corazones llenos de esperanza, se levantaron para continuar la obra, armados no solo con herramientas manuales, sino con la fe en el Dios que había prometido estar con ellos. El tiempo de edificar había llegado, y con ello una sacudida en el ámbito espiritual resonaba, como si el eco de un nuevo pacto comenzara a gestarse en la historia. Pero en el horizonte una sombra amenazante avanzaba, mientras las tropas de enemigos se reunían. El aire era tenso con la promesa de conflicto. David, al avistar la inminente confrontación, sintió intensamente en su ser que ese era el momento de la verdad. ¿La batalla cambiará el destino de Israel o será un paso hacia nuestro propósito divino? Así se preparaba para lo que vendría, con la firme convicción de que la edificación del templo no sería solo el comienzo de una obra maestra material, sino la encarnación del eterno propósito de Dios que abarcaría generaciones y naciones. «Este será un lugar de paz y redención», murmuró David para sí mismo,
consciente de que lo que haría Israel resonaría en ecos que aún no podía imaginar. La historia estaba por ampliar su narrativa, y los cielos guardaban la respuesta al clamor del pueblo de Dios. Se acercaba el momento en que la gloria del Altísimo se derramaría de manera excepcional, y el verdadero significado de la redención comenzaría a revelarse de formas que Niemand había anticipado. ¿Cómo se manifestará, oh Señor, tu gloria en este tiempo crítico? El rey se preguntó, mientras la tensión y la expectativa florecían en el aire.